para arrancar con cosas de la guía 5. Bien, ¿todos ven la pantalla? Sí, avisan. Sí, sí, se está viendo. Bueno, entonces vamos a ir a termodinámica de electrolitos. Vamos a hacer los ejercicios como más de entender un poco las cuentas y después vamos a ver otras aplicaciones. Pero esto, digamos, no, nos permite aprovechar un poco más el tiempo de la clase de hoy. Entonces, el primer problema lo que pide es calcular la fuerza iónica de una solución y la molaridad iónica media, que es M más menos. Sí, y lo que dice es, bueno, hay soluciones con distintos electrolitos, ¿sí? Y nada, para los que no se acuerdan, el electrolito simplemente es una sustancia que cuando se disuelve en agua, en una solución, se separa en iones, ¿sí? Las sales que ustedes conocen son todos ejemplos de electrolitos, ¿sí? Hay electrolitos fuertes que se disocian completamente y algunos que lo hacen de manera parcial, como en el caso, por ejemplo, de los ácidos débiles. Entonces, para entender un poco, nada, hay que introducir algunas cosas, pero la idea es que uno tiene un, una sal, ¿sí? Y esto, digamos, se va a descomponer, ¿sí? En AZ más Nu menos BZ menos. Por cuestiones de electroneutralidad, Nu más Z más Nu menos Z menos, ¿sí? Entendido que Z menos es negativo. Esto tiene que dar cero. Esto es por electroneutralidad. ¿Sí? Y nada, Nu más es la cantidad de cationes que obtengo y Nu menos es la cantidad de aniones. Nu, ¿sí? Es simplemente la suma de Nu más Nu menos, sería simplemente el- el número de disociación o el número de partículas que yo obtengo cuando se disuelve completamente. Em, bien. Eh, la gracia es que si yo tenía una molaridad analítica M, ¿sí? Cuando ocurre la disociación tengo una concentración de cationes M+, que simplemente es Nu más por M, y una molaridad de aniones que simplemente es Nu menos por M. ¿Sí? Resulta útil introducir la molaridad iónica media, ¿sí? Que cumple con esta cosa que está acá. Esto simplemente es igual a M más a la Nu más, M menos a la Nu menos. ¿Por qué se introduce esto? Porque lo que vamos a ver es que no, en la práctica uno no puede determinar el coeficiente de actividad del anión o del catión por separado, sino que lo que uno puede determinar es una propiedad iónica media. Entonces, en la solución ideal, el coeficiente de actividad no está, ¿sí? Y entonces uno trabaja directamente con las concentraciones. Sí, uno querría tener una expresión que uno puede utilizar con la forma iónica media. ¿Sí? Entonces es útil introducir esto, ¿sí? Y entonces M más menos, si ustedes lo ven, a partir de las definiciones, esto es lo mismo que hacer Nu más a la Nu más, Nu menos a la Nu menos, a la 1 sobre Nu por M. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las sales que yo tenga, va a haber distintas pintas. ¿Sí?
Entonces, en el caso de nu más igual a nu menos igual a 1, m más menos, ¿sí? Simplemente va a coincidir con m. ¿Sí? En cambio, si por ejemplo nu más es 2 y nu menos es 1, ¿sí? M más menos simplemente sería 4, porque nu más a la nu más es 2 al cuadrado, 4, nu menos a la nu menos es 1, y 1 sobre nu es un tercio. ¿Sí? Em, después, nada, dependiendo de el tipo de electrolitos, si después, no sé, tuvieran nu más igual 3, nu menos igual 1, m más menos, ¿sí? Simplemente sería 27 un cuarto de m, ¿sí? Entonces, nada, dependiendo de la sal que tienen, es lo mismo si nu más y nu menos se intercambian porque la fórmula es simétrica, ¿sí? Pero bueno, esta es la forma de relacionar la molalidad iónica media con la molalidad analítica, ¿sí? Y también poder calcular las molalidades de anión y catión. En este caso, si ustedes ven, acá es nu más igual 1, nu menos es 2. Acá nu más es 1, nu menos es 1. Y acá también nu más es 1 y nu menos es 1. Entonces en estos dos casos, m más menos coincide con m. Sí, en cambio acá m más menos es 4 a un tercio de m. Bien. Entonces, nada, eso es una cosa que se define, ¿sí? Y que simplemente es cuestión de chequear un poco cómo es el electrolito, ¿sí? La fuerza iónica, ¿sí? Se define como un medio de la suma de la carga al cuadrado por la concentración, ¿sí? Em, y si ustedes lo ven en términos de todas las cosas, esto simplemente es ZI nu i por m, ¿sí? En realidad MI. Digamos, puede haber varios electrolitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto 2 les dice que tienen eh, hexacianoferrato 3 de potasio, tienen cloruro de potasio y tienen eh, bromuro de sodio, todo en una solución. Entonces, la gracia es que la fuerza iónica es igual a un medio de eh, la carga del hexacianoferrato, ¿sí? Que esto es menos 3 al cuadrado, por el nu, que en este caso es 1, por la molalidad de el hexacianoferrato. Más, después estaría la carga del potasio al cuadrado, ¿sí? Que esto es 1 al cuadrado, por... y acá el potasio viene de dos especies. Viene de el hexaciano ferrato y viene del cloruro de potasio. Entonces acá sería 1 por la molalidad del cloruro de potasio más 1 por la molalidad de el hexaciano ferrato. ¿Sí? No, no lo voy a escribir todo. Más
Después tienen obviamente el cloruro, entonces sería z del cloruro al cuadrado por 1, porque el nu es 1, por la molalidad del cloruro de potasio, más el z del sodio al cuadrado, que el z del sodio es 1, por el nu que es 1, por la molalidad del el bromuro de sodio, más el z del bromuro al cuadrado por 1 por la molalidad del bromuro de sodio. ¿Sí? Y esta sería como toda la cuenta. ¿Sí? Y si uno... Sí, Diego, una pregunta. En la parte del potasio, el, el que viene del complejo, ¿no? El uno sería 3. sí, sí, es 3. Ah, pues. Ahí está. Entonces, no, si lo reordenan, sí, o sea, la fuerza iónica es la suma de todas las cosas que uno tiene. Entonces uno lo desarrolla después, en realidad lo que uno puede ver es como la contribución de cada uno. Entonces, si uno mira si estuviera el hexacianoferrato solo, ¿sí? La gracia es que la carga al cuadrado del hexacianoferrato es 9, ¿sí? Y el nu menos es 1, mientras que el nu más en este caso es 3, pero la carga de el potasio al cuadrado es 1. Entonces, si estuviera solo esto, ¿sí? La fuerza iónica sería simplemente 6 veces la molalidad del hexacianoferrato. ¿Sí? En el caso de el bromuro, perdón, el cloruro, ¿sí? Es un electrolito 1,1, la carga es 1, el nu más y nu menos es 1. Y entonces la gracia es que la contribución a la fuerza iónica simplemente es la molalidad. Eh, ¿Sí? Y esto simplemente es la molalidad del bromuro de sodio. Sí, entonces lo que sucede es que la fuerza iónica es proporcional a la concentración, lo que ocurre es que hay algún numerito acá que se agrega. Sí, en este caso es 1 y en este caso es 1, en el caso del electrolito 1,1. Entonces simplemente es como sumar las molaridades multiplicadas por números que dependen de la pinta que tiene el electrolito. ¿Sí? El ejercicio 1 es simplemente como para que prueben un poco calcular estas cosas y se acostumbren. ¿Sí? También vamos a introducir el gamma más menos, que elevado a la nu es lo mismo que el gamma más elevado a la nu más, el gamma menos elevado a la nu menos. ¿Sí? Esta va a ser una definición importante, que es la que nos va a permitir relacionar el coeficiente iónico medio con los coeficientes del anión y del catión, que es lo que vamos a poder medir experimentalmente. Entonces, nada, estas son fórmulas que tienen que saber porque son las que permiten trabajar. Entonces, el ejercicio 1 es más que nada como para que practiquen la definición de fuerza iónica, molalidad iónica media, ¿sí? Y para distintos tipos de electrolitos calculen eso. Si quieren, busquen otras sales y prueben a ver qué les da, ¿sí? Pero bueno, es algo básico que vamos a usar en un montón de ejercicios, entonces está bueno que entiendan estas cuentas y las practiquen. ¿Ok? Esa es la idea del ejercicio 1A y es entender simplemente definiciones. Entonces, la gracia es que vamos a ver modelos para gamma más menos. Entonces, dentro de los modelos tenemos Debye-Hückel, límite, ¿sí? Y que nos dice que el logaritmo del gamma más menos
en base 10 es menos A por el módulo de las cargas multiplicado por la raíz de la fuerza iónica. ¿Sí? En el caso particular de agua, este logaritmo de gamma más menos es igual a menos 0,51 z más z menos por la raíz de I. Eso es a 25 grados centígrados en agua. ¿Sí? Esta es la más fácil, pero en general vamos a requerir que I sea menor que 10 a la menos 3. Menor o igual. Sí, dependiendo de cómo sea el electrolito. Si es 1,1,1 en general da bastante bien. Si es un electrolito 2,1, 3,1 empieza a desviarse de manera más marcada. Pero en general eh, esto sirve. Entonces, nada, esta es la forma límite, pero es muy aproximada. Después está la de verdad, de Debye-Hückel, que no es la límite, que tiene un rango un poco más amplio. ¿Sí? Y en ese caso, el logaritmo de gamma más menos es muy parecido, es menos A, Z más, Z menos, la raíz de I, dividido 1 más A por B por la raíz de I. ¿Sí? En muchos casos, o en algunos casos, A por B es casi 1, y entonces en algunos casos vamos a escribirla directamente como menos 0,51 z más z menos raíz de I sobre 1 más la raíz de I. Sí, en algunos casos vamos a tener datos para poder sacar el A por B, y en algunos casos vamos a poder considerar que es 1. Nada, es parecida. Fíjense que es muy importante cuáles son las cargas que intervienen, ¿sí? Y a mayor carga, ¿sí? Tanto más grande va a ser la desviación, ¿sí? Y fíjense que depende de la fuerza iónica, no de la molaridad, ¿sí? O sea, está bien, la fuerza iónica depende de la molaridad, pero la fuerza iónica es proporcional a la molaridad. O en realidad tiene las contribuciones de otras especies que hay, ¿sí? Pero en general es más grande que la molaridad. Entonces, dependiendo del electrolito que tienen, ¿sí? No solo si tiene una carga más grande se desvía más, sino que además a una misma concentración, la fuerza iónica de un electrolito 2,1 es más grande que la fuerza iónica de un electrolito 1,1. Entonces lo que va a ocurrir es que las desviaciones van a ser mucho más marcadas. Y después en realidad hay un montón de modelos más, pero nosotros vamos a ver uno más, que es el de Davis, y que lo que hace básicamente es agarrar la expresión de Weihükel, sí, que a veces incluso ni le va a poner el A por B y simplemente le va a sumar una constante por la fuerza iónica. ¿Sí? Entonces, estos son modelos teóricos. Este no, este término es empírico. Sí, pero sirve para explicar cosas del comportamiento del gamma más menos. Sí, que estos modelos eh, de Debye y Hückel son como más limitados. Sí, o sea, esos modelos teóricos representan muy bien lo que ocurre en la solución diluida, pero a medida que la solución se pone más concentrada es más difícil, y no predice tan bien. Entonces, nada, como para que tengan en cuenta estos que son los modelos que nosotros vamos a usar, y acá ven por qué necesitan saber bien qué es la fuerza iónica como para poder calcular bien todo. Em, Bien, entonces el ejercicio B, ¿sí? Lo que les dice es que tienen el electrolito HX,
sí que es un ácido fuerte. Esto quiere decir que HX, cuando lo disuelven en agua, se disocia completamente en protón y X menos. ¿Sí? Y nos dicen que la constante B es 3,3 por 10 a la 7 centímetros a la menos 1, y lo que nos piden bueno, cuánto vale el radio del ion. Y para eso lo que nos dan es datos de molalidad y gamma más menos. ¿Sí? Por el rango de concentraciones, ¿sí? Y lo que nos piden, lo que nosotros vamos a usar en este ejercicio es la forma completa de Beyer-Hückel, ¿sí? Y nada, nos dicen que estamos a 25 grados, así que A es menos 0,51. Y como es HX, esto significa que nu más es lo mismo que nu menos, que es 1, ¿sí? Y en este caso, el único aporte que hay a la fuerza iónica, dejando de lado la autoprotólisis del agua, es HX. Entonces, en este caso, la fuerza iónica es igual a la molalidad, ¿sí? Porque el electrolito es 1,1. Entonces, nada, nosotros vimos que esto es logaritmo de gamma más menos, que es menos A. En este caso, z más por z menos, cada uno es 1, entonces todo esto es 1. La raíz de I sobre 1 más AB, la raíz de I, y esto es menos 0,51, la raíz de I sobre 1 más AB, la raíz de I. Entonces, con esta información, ustedes pueden transformar la tabla a fuerza iónica logaritmo de gamma más menos. ¿Sí? Y la gracia es que lo único que les falta es esta constante que tienen que ajustar. Nada, pueden hacer regresión no lineal y ya obtenerlo, o si no, hacen 1 sobre el logaritmo del gamma más menos, ¿sí? Y esto les da simplemente menos 1 sobre 0,51, 1 sobre raíz de I, ¿sí? Menos A por B sobre 0,51. ¿Sí? Entonces, de acá, en el ajuste, pueden determinar A por B, ¿sí? Y, digamos, de acá despejan, esto sería alguna constante. A simplemente es la constante dividido B. Y con eso determinan el parámetro que les faltaba. ¿Sí? La clase que viene vemos cómo se mide experimentalmente el gamma más menos, pero simplemente en este caso nos pedían ajustar para poder obtener el radio iónico. Es simplemente, bueno, hay una incógnita, hacemos el ajuste y despejamos la constante. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, el problema C es parecido, pero nos piden ahora para la ecuación de Davis, ¿sí? Y nos dicen que es para el cloruro de sodio, que también es 1,1. Entonces, en este caso, ¿sí? Si nosotros asumimos que A por B es más o menos 1, tendríamos esta expresión de esta pinta, ¿sí? Donde I coincide con la molalidad. Y nosotros lo que necesitamos sacar es esta constante C. Lo que ustedes pueden hacer es agarrar el logaritmo de gamma más menos
le suman 0,51 la raíz de I sobre 1 más la raíz de I, y eso debería ser C por I. Entonces, si grafican esto en función de I, les debería dar una recta que pasa por el origen, cuya pendiente es C. ¿Sí? Nada, el ejercicio está hecho como para que nada, jueguen con las expresiones y vean cómo pueden linealizarlas o cómo pueden ajustar para obtener los parámetros. ¿Ok? O sea que el primero, la primera parte de la guía es simplemente que entiendan cuáles son las ecuaciones, los modelos y que puedan trabajar un poco con ellos. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, ¿das un segundo para arriba? Sí. Ahí está ahí. Bien. Ok, Listo. entonces vamos a hacer... Diego, una pregunta, perdón. Sí. Para la de Davis siempre vamos a asumir que A por B es cercano a 1. En general sí, pero puede ser que el problema te diga como no, o sea, que te pida además que determines el radio iónico y entonces podría ser como más general. Pero en muchos casos va a ser C la única cosa que no conozca, sea por B, sea dato o sea 1. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo cortito de por qué nos importa esto. Entonces vamos a ver el caso del problema 2b. Si tenemos una sal poco soluble, ¿sí? Es un electrolito fuerte, pero se disuelve en pequeña cantidad y lo que hay es una constante del producto de solubilidad, que es 1,72 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, nada, lo primero que nos pide es calcular la solubilidad en agua pura, que en realidad es la solubilidad despreciando interacción iónica. O sea, cuando ustedes estaban en química 1, lo que ustedes veían es, bueno, se hizo una determinada cantidad S y la constante del... Ahí está. En teoría quedé exiliado. Ahí vuelven a ver mi pantalla. Sí, ahí se volvió a ver. Bueno, bien. Entonces, nada, en química 1 lo que uno decía es, bueno, esto se disuelve y tengo S y S, porque es un electrolito 1,1. Y entonces uno lo que decía es, bueno, el KPS, ¿qué es? Y es la actividad de la plata más por la actividad del cloruro. ¿Sí? Y esto, por las cosas que nosotros vimos, es el gamma más por la molaridad de la plata, el gamma menos por la molaridad del cloruro, y usando algunas de las cosas que yo introduje, esto se puede, gamma más por gamma menos es el gamma más menos al cuadrado, la molaridad de la plata más la molaridad del cloruro. ¿Sí? En este caso, como las únicas fuentes de plata y de cloruro son la propia disolución del cloruro de plata, dijimos de que cada uno se obtiene S, esto se puede ver como KPS igual
S cuadrado gamma más menos al cuadrado. ¿Sí? Algo que sucede es que, lógicamente, si podemos considerar que gamma más menos es aproximadamente 1, la solubilidad es la raíz cuadrada del Kps. Bueno, en realidad acá va la molalidad del estado de referencia, pero como estamos trabajando en molalidad y la molalidad de estado de referencia es 1, me puedo olvidar de eso. Entonces, esto era lo que ustedes vieron en Química 1, donde para el cloruro de plata la solubilidad es básicamente la raíz del Kps, y entonces la solubilidad en este caso es más o menos 1,3 por 10 a la menos 5 molal. ¿Sí? Entonces es una solubilidad bastante baja. Y digamos, esto es más o menos razonable porque, digamos, esto me daría una fuerza iónica de igual a S, que es 1,3 por 10 a la menos 5. Y si hacen las cuentas con dB y Hückel, van a ver que el gamma más menos es prácticamente 1. Entonces, en este caso, ignorar eso da bien. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema de cuentas. Entonces, esto nos sirve para estimar cuál es la solubilidad. Bien, con lo que ustedes habían visto en Química 1, el problema es que esta fórmula nos diría que si yo agrego otras cosas en solución, por ejemplo, nitrato de potasio, la solubilidad no debería cambiar, debería ser la misma. En realidad, lo que va a ocurrir es que sí va a cambiar. ¿Sí? De hecho, la gracia es que tenemos la raíz del Kps, y esto debería ser igual a S, gamma más menos. ¿Sí? Entonces la solubilidad en realidad es la raíz del Kps sobre gamma más menos. Y la raíz del Kps la podemos llamar S0, ¿sí? Que es la solubilidad sin interacción iónica. ¿Sí? Y algo que uno sabe es que el gamma más menos, ¿sí? En estos casos de soluciones diluidas, es menor que 1, menor o igual que 1. Entonces, esto lo que implica es que S es mayor o igual que S0. ¿Sí? Y esto es un aumento por efecto salino. Entonces, el hecho de agregar una sal, ¿sí? Que no tiene ningún ion en común con el cloruro de plata, lo que me produce es un aumento de la solubilidad. ¿Por qué? Porque hacer eso baja el coeficiente de actividad, y entonces lo que me produce es un aumento de la solubilidad, ¿sí? Respecto del que tengo sin interacción iónica. ¿Sí? Y en general, si agregar la sal me baja el coeficiente de actividad, eso me sube la solubilidad. Entonces, si yo agrego nitrato de potasio, ¿sí? La fuerza iónica es lo que me da la disolución más la molalidad del nitrato de potasio. ¿Sí? Que esto es más o menos 10 a la menos 2, lo que me dice el problema. Y esto, yo tenía una idea de que era 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo decir es, bueno, si la solubilidad era más o menos 10 a la menos 5, el efecto salino en general me sube la solubilidad, pero no es una cosa que la sube un orden de magnitud o dos, la sube un poquito. Entonces, en esos casos yo puedo decir que la fuerza iónica fundamentalmente es la del nitrato, porque esto es 10 a la menos 2 y esto es posiblemente 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, pero es mucho más chico que 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, nada, la fuerza iónica esencialmente es constante y el gamma más menos, ¿sí? Es 10 a la menos 0,51, ¿sí? Podría usar dB y Hückel asumiendo A por B igual a 1,
¿sí? Y yo sé que esto sí es menor que 1. Entonces, lo que estoy viendo es, en este caso, la solubilidad aumenta porque agregué una sal que no tiene ningún ion en común, y eso me baja el coeficiente de actividad y eso produce un aumento de la solubilidad, ¿sí? Entonces, acá tienen un ejemplo de por qué es importante incluir esto, porque me permite explicar ese fenómeno de efecto salino, ¿sí? Lo de química 1. Esto que está acá no me permitía entender eso, pero en realidad está el coeficiente de actividad, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo parto de esta hipótesis, ¿sí? De que de alguna manera la solubilidad es mucho más chiquita que la fuerza iónica que yo estoy agregando con este electrolito inerte o soporte, ¿sí? Nada, puedo calcular un gamma más menos y entonces la solubilidad simplemente es S0 sobre gamma más menos. Y esto más o menos va a dar 10 a la menos 5. Quizás da un poco más grande, da en lugar de 1,3, no sé, 3 por 10 a la menos 5, pero 3 por 10 a la menos 5 es mucho más chico que 10 a la menos 2. En algún caso, ¿sí? Si no fuera, si S fuera comparable a 10 a la menos 2, ¿sí? O sea, no lo puedo despreciar y siempre igual pueden resolver aplicando punto fijo, ¿sí? O sea, suponen la solubilidad, eh, con eso calculan la fuerza iónica, obtienen un gamma más menos y con ese gamma más menos obtienen una nueva solubilidad, ¿sí? Y así hasta de alguna manera que les converge. Entonces, nada, pueden empezar haciendo esta hipótesis, ver si esta hipótesis es razonable y si no es razonable, ahí recalculan usando la nueva solubilidad la fuerza iónica y con eso calculan un nuevo gamma. Entonces esto en general les va a funcionar bastante bien para resolver las ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, en general el efecto salino o sea, aumenta la solubilidad, pero no es súper marcado. Entonces, nada, está ese efecto. Y después ahora lo que nos dicen es que agregamos cloruro de sodio. El tema del cloruro de sodio es que tiene cloruro y entonces lo que ocurre es que hay un ion común, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que de alguna manera nosotros tenemos la disolución, pero el problema es que mientras la molalidad de la plata es S, la molalidad del cloruro es S más la molalidad del cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, cuando uno plantea el KPS, uno tiene que es el gamma más menos al cuadrado por S, que esto es la molalidad de la plata más, por S más la molalidad del cloruro de sodio. Y esto es la molalidad del cloruro, ¿sí? Acá el tema es, olvidándome del coeficiente de actividad, ¿sí? Agregar el ion común lo que hace es, por Le Chatelier, desplazarlo hacia una disminución de la solubilidad, ¿sí? Porque de alguna manera trata de disminuir el exceso de cloruros, ¿sí? Igual, obviamente hay un efecto salino, pero también hay un efecto de ion común, y como yo en general agrego el ion común a una cantidad relativamente grande, lo más probable es que eso me lleve a una disminución en la solubilidad. O sea, el efecto salino me lo trata de aumentar, pero por ejemplo en general el ion común me pega mucho más fuerte. Sí, en este caso, M del cloruro es 10 a la menos 2 del cloruro de sodio en realidad. Y yo sé que la solubilidad era más o menos 10
a la menos 5. Entonces, lo más probable es que esto efectivamente me baje mucho la solubilidad, ¿sí? Y que de hecho la solubilidad, si era 10 a la menos 5, cuando yo agregue el ion común va a bajar. Entonces, lo más probable es que S sea mucho menor que la molaridad del cloruro de sodio. Y entonces yo lo que puedo hacer es que S más la molaridad del cloruro de sodio es esencialmente la molaridad del cloruro de sodio. Entonces, si hacemos eso, el KPS, bueno, la fuerza iónica esencialmente sería S más la molaridad del cloruro de sodio, y esto por lo que yo dije es la molaridad del cloruro de sodio. Así que el gamma más menos, recuerden que solo depende de la fuerza iónica. Entonces puedo calcularlo. ¿Sí? Y esto sería gamma más menos al cuadrado S por la molaridad del cloruro de sodio. Y entonces S es KPS sobre gamma más menos al cuadrado, evaluado ahí igual la molaridad del cloruro de sodio por la molaridad del cloruro de sodio. Esto no importa, quizás es 0,7, el gamma más menos 0,6, al cuadrado es 0,36, pero es una cosa que está en el orden de 1. El KPS es 10 a la menos 10 y esto es 10 a la menos 2. Sí, esto no importa, el otro es más o menos 1. Será quizás 0,1, pero no me importa. Entonces S cuando yo hago las cosas es más o menos 10 a la menos 8. Y antes era 10 a la menos 5. Entonces agregar el ion común me bajó un montón la solubilidad. ¿Sí? Entonces, nada, este ejercicio lo que buscaba era ilustrar estos dos efectos de ion común y efecto salino. ¿Sí? Y tengan en cuenta que en algunos casos el efecto de ion común es dominante, ¿sí? Sobre todo porque yo lo hago en una cantidad bastante más grande y eso me totalmente la solubilidad. Pues vamos a ver otros casos, ¿sí? Donde vamos a ver el efecto de el coeficiente de actividad en otras propiedades o en el descenso de punto de congelación de soluciones. ¿Ok? Bien. Bueno. Nada, la idea es la clase que viene seguir haciendo cosas de esta guía, pero bueno, con esto aprovechamos como para que ya puedan empezar a hacer un poco de la guía, puedan ir avanzando y la semana que viene podemos aprovechar un poco más para explicar más en detalle propiedades coligativas y no estar corriendo ni nada y poder cumplir bien con todo. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, la idea es que vayan haciendo los ejercicios y practicando, y la semana que viene volvemos a hacer virtual y ya después todas las otras son presenciales, ¿sí? Así que nada, vayan practicando y viendo esta parte de electrolitos y los ejercicios de catálisis. Háganlos, toma algo de tiempo, pero está bueno hacerlos. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Pinta a todos. Dale, gracias. Sí, gracias. Buen fin de- Chao, chao.